Hola, casi Shabbat Shalom. Estamos unos minutos antes de Shabbat aquí en Israel. Espero que están muy bien, que están escuchando muy bien. A ver si alguno nos va a decir si escucha bien. Y bueno, podemos empezar como todos los viernes, unos minutos antes de Shabbat. Desde cualquier lugar del mundo se puede siempre aprender algo de la lectura semanal que estamos leyendo, ya que la lectura no es nada más historia. Para estudiar historia se puede ver una película o leer un libro de historia, pero la Biblia siempre es nuestro espejo. Vemos a nosotros dentro de esos personajes históricos y por lo tanto podemos aprender cada vez algo nuevo de las lecturas antiguas para nuestro presente y para mejorar nuestro futuro, para hacer nuestro futuro, para fabricarlo a través de la historia que estamos leyendo. Así que, bienvenidos, Shalom desde Israel, de qué país nos acompañan hoy también. Y vamos a empezar como siempre con una historia. Historia, no sé si pasó o no pasó, no tanta historia como un cuento. Sí, aquí está la bandera de Guatemala. Voy a explicar por qué lo puse hoy, aquí junto con la bandera de Israel. Tiene un motivo también por qué está la bandera hoy. Pero bueno, vamos a empezar como siempre con un cuento para poder entrar al tema. Una vez lo conté hace más de un año, a ver si recuerdan. Algunos tal vez, algunos no. Pero cuentan sobre una persona que estaba en coma en el hospital. Un año estaba en coma, imagínense, un año estaba en coma. Y cuando se despierta ve a su esposa ahí. Gracias a Dios que no vio a su suegra, podía entrar otra vez en coma, pero vio a su esposa ahí y estaba muy emocionado. Dijo, mi querida señora, ¿estuviste aquí todo el tiempo? Y ella le dice, sí, claro, cuidándote, esperándote. Wow, dice, yo me acuerdo que cuando perdí el negocio también estuviste conmigo. Y cuando mi papá falleció también estuviste conmigo. Cuando me caí y tuve una fractura ahí, me quebré la pierna, también estuviste conmigo. Y siempre estás conmigo, ¿sabes qué estoy pensando? Y ella toda emocionada, sí, mi querido, ¿qué estás pensando? Dijo que me estás trayendo la mala suerte. Piensa en un segundo sobre esa historia tal vez muy triste. Ese personaje agarró algo tan bueno que le hizo la señora y lo convirtió, lo transformó en lo peor, lo interpretó, lo peor que podía hacer, como los espías que Moisés mandó turistas a Israel para encontrar las cosas buenas, como turistas que siempre ven positivo, ellos regresaron espías que siempre tratan de ver cosas débiles. Y cada cosa se puede explicar para bien y para mal, pero siempre preguntan, bueno, entonces ¿quién tiene la razón? La pregunta no es quién tiene la razón, como este señor que tenía una fábrica de zapatos, mandó 2 trabajadores a la India. El primero le escribe, le dice, mira, aquí nadie camina con zapatos, no hay negocio, no hay que abrir nada, bye. El segundo le dice, mira, aquí nadie camina con zapatos, aquí se puede abrir 5 fábricas. La pregunta no es quién tiene la razón, la pregunta es quién va a tener el negocio. Y ese es el segundo que interpretó positivo. Otro ejemplo, los espías dijeron que hay murallas muy altas en Israel. Ellos entendieron, lo interpretaron que la gente es muy fuerte y no vamos a poder. Moisés también dice que hay murallas muy grandes, pero lo interpreta y dice porque la gente es muy débil y por eso construyeron murallas muy altas. Así que cada uno lo puede explicar. Este se llama la teoría de 6 y 9. Tú ves 9 y yo veo 6. Los dos tenemos la razón. Pero ¿quién ve más? El que ve 9. El que siempre interpreta bien. ¿Y por qué cuento esa historia? Porque la semana pasada hablamos del optimismo, de la esperanza de Rabbi Akiva, que no era el talón de Aquiles, era el talón de Akiva. Akiva viene también de la palabra Ekev, de Jacob, de talón, pero no de Aquiles, del débil, sino también es la parte más débil, tal vez el talón de Aquiles, pero es la parte que uno empieza a caminar, y así poco a poco él nos enseñó cómo ver siempre lo positivo. Su alumno Rabbi Shimon Bar Yochai nos explicó eso más también sobre la Biblia. No hay que ver nada más la parte literal, sino también la parte profunda. Siempre hay una parte más, siempre hay parte más importante. Y nunca se queda en la Biblia, en la explicación literal, sino hay mucho más allá de lo literal.
siempre para aprender. Siempre hay que ver la parte más grande, la parte más amplia. También en la vida, en todo, en las personas. Dice, cuando juzgas a uno, no debes juzgar porque no recibes sueldo de juez, ¿para qué juzgar? Pero si juzgas a uno, dice el Talmud, juzga a todo el humano para bien. ¿Qué quiere decir a todo el humano? Si juzgas una acción, lo vas a juzgar para mal, tal vez esa acción. Pero si juzgas todo el humano, todo lo que él hizo en su vida, vas a encontrar que hizo muchas cosas buenas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esta semana tenemos una promoción 2x1. Estamos leyendo 2 lecturas en la misma semana, en el mismo Shabbat. Mañana vamos a leer Be'ar Bejukotai y así vamos a terminar el tercer libro de la Torah. ¿De qué habla? Vamos a ver unos temas principales y lo vamos a conectar con un mensaje para el día de hoy. El primer tema de la parashá de Be'ar habla de la cuenta del Omer, que estamos en el día 40, que es 40 es un número tipológico en el judaísmo. Muchas cosas son 40 días estaba Moisés en el monte, 40 días del feto hasta que se considera vivo, por eso se llama Yeled, viene después del día 40, el valor numérico de la palabra mamá es 41, que se considera mamá. En fin, hay muchas cosas que son 40 días de Rosh Chodesh Elul, del primer día de Elul hasta Yom Kippur, el día del perdón. Hay muchas cosas 40, hoy estamos el día 40 para conectar la fiesta de la salida de Egipto, salir de las cosas negativas y la fiesta de Shavuot, recibir la Torah, recibir la parte positiva, no nada más no hacer negativo, sino también hacer cosas positivas, y esa es la conexión que tenemos entre las dos fiestas, la cuenta del hombre. Cuando habla de la cuenta del hombre, dice, Usfartem lachem, contarán ustedes los días y las semanas. Pero cuando habla del jubileo y de Shemitah, que el próximo año va a ser Shemitah en Israel, es el 7º año, dice Usfarta leja, contará usted. Cuando habla de contar los años, dice contará en un término singular, uno, contarás. Y cuando habla de contar los días y las semanas, dice contarán de una forma, de un término plural. ¿Por qué? Porque las personas pueden vivir al corto plazo, piensan al corto plazo, hoy, mañana, eso es lo que le importa. Pero los líderes, el individual tiene que contar años, tiene que ver lo general, tiene que ver lo grande, no nada más las consecuencias de lo que hace de hoy y mañana, sino lo que va a hacer, cómo va a influir en 1000 años para delante y no nada más para hoy. Un ejemplo, cuando le preguntaron a Ben Gurion algo y fue a consultar, dijo, fui a consultar con mi abuelo que ya no está y con mi nieto que todavía no nació. Quiere decir, fui a ver la historia, a aprender qué hubiera pasado si en esa, qué me hubieran dicho mis antepasados y cómo va a influir eso en mis nietos y las otras generaciones. Como dijo también Janusz Korczak, dijo, lo que está preocupado por días va a sembrar arroz, lo que preocupa por años va a sembrar árboles, pero lo que se está preocupado y quiere ganar generaciones va a educar niños. Hay que pensar a largo plazo. Moisés, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, también no le dice nada más lo que va a pasar mañana, dice también lo que va a pasar en miles de años. No en detalles, porque nosotros fabricamos la historia y fabricamos, es decir, a través de fabricar el futuro en el presente. Pero le está dando una visión amplia, no una visión corta, una visión pequeña, porque una visión pequeña no vamos a llegar a nada. Esa es la cuenta del Omer, esa es la cuenta de Shemitah, que de alguna manera hace 200 años tal vez podían discutir que el comunismo es una forma muy buena para el mundo, o el capitalismo. La gente podía discutir aquí y allá. El comunismo tiene una idea muy buena. De alguna manera hay una igualdad para todos. Es el socialismo, de alguna forma. Tenemos bastante lógica en esos pensamientos y así le damos también a los pobres. Es muy bonito, pero fracasó en todo el mundo. Hoy sabemos que todo ese sistema fracasó y lo podemos juzgar la historia a través de lo que vemos hoy en día. Es decir, en el momento, en hora, en día, en año, tal vez no podemos saber, pero ver toda la historia podemos entender que todos los países que eran comunistas y que son comunistas fracasaron.
si es Rusia, si es Cuba, si es la ex Unión Soviética, Venezuela, tal vez los líderes son capitalistas, pero la población es el sistema comunista. También los kibutzim en Israel se cayeron. ¿Por qué? Porque si le das a todos igual, de alguna manera matas la motivación de la gente. La competencia hace vivir al mundo. Sin la competencia hubiéramos tenido todavía el iPhone 1 o todavía el 4310, el blanco y negro. La competencia entre Samsung y iPhone hace todo ese desarrollo del mundo. Entonces el comunismo fracasó porque mató la motivación. Entonces el capitalismo, pero trajo adicción al trabajo y todos adictos y problemas y esto. Entonces, ¿cuál es la forma? Shemitah es una de las respuestas, porque de un lado la Torah te dice, puedes ser rico, puedes tener, puedes ganar, puedes esto, pero de otro lado no puedes olvidar a la viuda, al huérfano, al pobre, al esto, al otro. Hay que un año, cada séptimo año descansar, no sos el dueño de todo. Hay un equilibrio entre los sistemas y ese también da un pensamiento más amplio y no nada más algo así corto. Cuando le preguntaron al líder chino, Zhou Enlai, le preguntaron en el siglo pasado cuál es su opinión sobre la Revolución Francesa de 1789, y él dijo, es muy temprano para saber todavía. Es decir, para juzgar bien la historia, juzgar bien las cosas, hay que tener un pensamiento más amplio y no un pensamiento corto, un pensamiento que no... Aquí estoy hablando otra vez, no sé por qué. Estoy hablando 2 veces. Me estoy escuchando. Pero bueno, no es tan interesante, ¿verdad? El tema es juzgar el largo plazo nos da a entender mucho más cosas interesantes sobre la vida, sobre todo lo que tenemos. Y ese lo podemos ver, yo anoté aquí bastante cosas que podemos ver, como dice la Mishnah, el Talmud, quién es el sabio, lo que sabe, lo que ve el que nace, no que está en los partos y ve los partos, sino lo que, por eso dice, el sabio es mejor de un profeta. El profeta puede tener una profecía, la profecía se puede cambiar, no es una tragedia, pero en cambio el sabio puede calcular qué va a pasar según lo que estás haciendo. Cuando Moisés habla con el pueblo de Israel en la salida de Egipto, miren cómo él ve el futuro. Moisés dice que el problema del pueblo de Israel no va a ser la esclavitud, sino la libertad. No va a ser la pobreza, sino la abundancia. No va a ser ser errante, sino tener casa. Y ahí puede tener todos los problemas. Los desafíos del mundo hoy en día son más fuertes de alguna manera que antes. Con todo lo que tenemos todo, pero todavía no estamos contentos y todavía, como dijo también Ibn Khaldun, que era uno de los historiadores árabes del siglo XIV, dijo que el problema del pueblo de Israel va a ser cuando van a perder su asabía, cuando van a perder el pueblo de Israel vivió en 116 países. Y vivió tantos problemas, tantas persecuciones, tantos pogroms, tantas cosas y tantos problemas, y lograron a seguir adelante. Pero tal vez gracias a eso, porque hoy que tenemos todo, tal vez hay problemas políticos ahora en Israel, hay problemas que no sabemos todavía superar, y tenemos que saber siempre juzgarlo en la forma del largo plazo y no nada más corto plazo. También cuando Jeremías, el profeta, habla al pueblo de Israel cuando salen a la diáspora, no le dice nada más que va a pasar mañana, que hay complicaciones. Dice, piensen sobre las futuras generaciones. Ezra y Nehemías también le dice, la parte más importante no es lo que va a pasar mañana, es lo que usted va a influir en 2000 años. También Rabbi Yohanan ben Zakkai, cuando pide de Aspasianos antes de la destrucción del segundo templo, dice, pídeme lo que quieras. Y él pidió guardar unos sabios para el pueblo de Israel. Es decir, él sabía que la tradición va a ser algo mucho más importante que nada más guardar el templo, o guardar aquí, o guardar allá, sino mantener la tradición va a ser algo mucho más fuerte. También lo podemos ver en el sionismo, cuando nace el Herzl, cuando dicen y escriben en los libros, no hablan del sionismo nada más regresar a la tierra de Israel y estar ahí. Y vimos la semana pasada, recordamos 123 años del nacimiento de Golda Meir, que era el primer ministro, la única mujer que teníamos como primer ministro,
Y ella, en 1956, después de una visita en África, ella establece lo que es Mashab, la agencia de cooperación de Israel, en el momento que Israel no tenía nada. Israel era un país pobre en ese momento, pero ella empieza a ver no nada más lo que es Israel, no nada más sobrevivir como país, como pueblo, sino cómo apoyar a los demás. Esta semana Israel mandó a la India y a otros países apoyo, ayuda a Panamá, Argentina, Uruguay y a 76 países hasta el día de hoy, nada más en la época del coronavirus, porque no es nada más ver lo que pasó hoy, sino es saber pensar a largo plazo. También en los negocios, la gente que quieren ganar hoy, piensa que el dinero está en los árboles y quieren hacer un negocio y ganar de una vez. No piensan de los detalles, se fracasa todo y entran en deudas. Dice Amazon, lo establecieron, lo fundaron en 1994 y 95 en este año y empezaron a ganar nada más en 2001. Pero tenían esa visión y mira lo que es Amazon hoy. Eso es saber pensar largo plazo y no nada más al corto plazo. ¿Por qué dije esa introducción? ¿Qué tiene que ver con la segunda lectura que vamos a leer? La segunda lectura que vamos a leer esta semana habla de las maldiciones. Habla de maldiciones. Dice que si el pueblo de Israel no va a guardar esto y el otro, va a haber muchas maldiciones. Entre paréntesis, los árabes tienen una declaración palestina que está basada en Surah del Amram, del Corán, que el Corán está diciendo que el pueblo de Israel, cuando no guarda los preceptos y la Torah y esto, tiene que tener maldiciones tal como dice la Biblia. Entonces, de alguna manera, si nosotros no guardamos, entonces ellos tienen derecho en la tierra de Israel. Y tienen alguna razón en esto, no se justifica ningún terror, ninguna cosa. Esta semana también murió un joven, un atentado terrorista. Y un terrorista, lo pueden ver en internet, tenía una casa que ninguno de nosotros tiene. Una casa hermosa. Y no es que era pobre y tenía problemas de dinero y quería matar por el odio. Y eso no hay justificación. Pero Dios dice en la Biblia, y lo pueden leer el último tercer libro de la Torah, y también el último, la Parashá Bejukotai, que es esa semana, y la Parashá Kitavo, que vamos a leer al final del año, también aparecen maldiciones. Hay 98 maldiciones en total ahí. ¿Por qué hay tantas maldiciones? Me pregunta alguien, ¿por qué maldiciones? ¿Por qué no hablar bonito? Porque hay maldiciones muy feas, muy difíciles de escuchar. Uno dice, ¿qué podemos hacer para entender esas maldiciones? Entonces hay algunos que dicen que esto, que el otro, que es la cultura de ese entonces, que tenía que tener miedo, que todo se basaba en miedo. Igual la compañía de celular, de teléfono, todo es con miedo, con amenazas. Si no pagues te vamos a anular, te vamos a cortar la luz, te vamos a cortar el celular, como aquel señor que llegó a la casa y ve todo oscuro con velas. Dice, mi esposa me prepara una sorpresa. Entra y ve todo velas y todo oscuro. Y entra al cuarto y ve a su esposa esperando ahí con 2 velas y todo oscuro. Dice, mi querida, ¿qué sorpresa tienes para hoy? Dijo, ¿qué sorpresa? Vaya a apagar la luz, vaya a apagar la cuenta de la luz. Nos apagaron la luz, nos cortaron la luz. Todo es con amenaza porque el ser humano no entiende sin compromiso. No entiende, nosotros somos así. Si no hay alguien que está encima de nosotros, no entendemos las cosas. Esa es la cultura, antes era mucho más. Hoy, poco a poco, pero también. Había una persona que estaba arreglando la casa, de repente ve un recibo de hace 20 años que dio unos zapatos para arreglar. Y dijo, voy a ir para reclamar los zapatos. 20 años después. Va a la tienda, todavía está ahí el tipo, y le dice, mira, tengo aquí un recibo de hace un tiempo, no sé si me puedes traer los zapatos. Dice, tiene un poco de tiempo, voy a buscar en la bodega, tal vez está en la bodega. Y va en la bodega, busca, después de una hora de búsqueda y todo, le dice, Señor, ¿cómo te llamas? Moisés. Mira, puedes regresar mañana, te lo voy a tener listo, porque todavía no están listos. 20 años. ¿Por qué? Porque si no hay alguien encima, no hacen las cosas. Por eso dice que algunos, que las maldiciones y eso era la cultura de los esclavos, salieron de Egipto y eso para garantizar la tradición judía y el pueblo que nace. Y todo también tenían que tener alguna forma de miedo, de temor, para poder formar un pueblo para que no se salga. Esa es una explicación tal vez histórica, psicológica, socialista, lo que sea, sociológica. No me gusta tanto. Es decir, ¿por qué todavía tantas maldiciones? ¿Cómo podemos leer estas maldiciones y quedarnos tranquilos? Y hay otra historia que tiene que ver con maldiciones. En el Talmud dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que lo recordamos la semana pasada, que falleció en Lag BaOmer, los 33 días del Omer, ahí donde
está enterrado en Monte Mirón, donde fueron y murieron 45 personas, que hoy recordamos los 7 días de oración por ellos, que parte era familiar de mi esposa, que sea en memoria de ellos también. Y ahí Rabbi Shimon Bar Yochai tenía un hijo, se llamaba Rabbi Elazar, y un día le dice, mira, llegaron 2 personajes, vaya a pedirles bendiciones de ellos, hoy es gratis, hay que aprovechar. Entonces va y le dice, mira, mi papá me dijo que me dan bendiciones. Dijeron, sí, claro, con mucho gusto. Pusieron la mano encima de él y le dijeron que sea la voluntad de Dios, que vas a sembrar y nunca vas a cosechar, que vas a tener una mesa confundida, que tu casa va a estar confundida, que no vas a ver año nuevo en tu vida. Y él empezó a llorar, regresó con su papá llorando, dice, papá, me dieron maldiciones, no bendiciones, por eso era gratis. Empezó a llorar, el papá le dice, ¿qué te dijeron? Y le dijo. Entonces el papá le dijo, ¿cómo? Contestaste amén, por lo menos, sobre esas. Dijo, papá, ¿cómo voy a contestar amén? Esas eran maldiciones. Dijo, hijo, no entendiste. Sembrar es traer hijos, no cosechar, que no van a morir. Confundir la casa es que tengas muchos nietos, hasta 120, mucha gente, y va a ser bonito. No ver año nuevo es un concepto. Cuando uno se casa, el primer año se llama año nuevo. No ver año nuevo es que no vas a tener que divorciar y casar y esto y el otro. Problemas. Te dieron bendiciones, no maldiciones. Tenías que contestar amén, tenías que estar contento. Bueno, el papá logró explicarlo de alguna manera, logró tranquilizar, pero yo pregunto, ¿por qué ellos le dieron de una forma de maldiciones? ¿Por qué no lo podían bendecir como una persona normal? Yo no voy a decirle a mi amigo, mira, que mueras hoy. ¿Por qué me dices eso? No, mueras, digo, las cosas malas tuyas, no las cosas buenas que se viva. Lo voy a explicar, la gente no habla así, no hablan tan negativo. ¿Cuál era el punto? Ellos le dieron la bendición más grande del mundo. Ellos le dijeron, mira, nosotros te podemos dar las peores palabras del mundo, pero si tú lo vas a explicar bien, se van a convertir en bendiciones. Todo depende en ti, no depende de nosotros, no depende de las palabras, no depende de energías negativas, oscuras, malas, duendes o lo que sea y sueños malos. Depende cómo lo explicas las cosas. Y eso es lo que Dios nos quiere explicar. Dios nos quiere decir, mira señores, en la historia, en el futuro y en la vida van a encontrar muchas dificultades, obstáculos, problemas, momentos oscuros. Si ustedes lo van a ver negativo, va a ser más negativo. Y se van a hacer como la profecía de Edipo. Él mismo dio realidad mala a la profecía que escuchó. Pero hay un efecto que se llama efecto de Edipo, que es negativo, pero hay efecto de Figmalión, que es positivo. Es algo positivo que se cumple en lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, los hermanos de José, al venderlo a Egipto y todo, ellos realizaron el sueño de él. El sueño no tenía fuerza, pero ellos le dieron fuerza. Como Robert Morton, que cuenta algún profeta que dijo que algún banco en Estados Unidos en 1954 va a caer. Toda la gente se fueron a sacar el dinero, el banco se cayó. ¿Por qué? Por el profeta no, pero sí. ¿Qué quiere decir? El profeta no tenía ninguna fuerza, pero la gente, al sacar el dinero, le dieron la realidad a esto. También los sueños malos, cuando uno sueña algo malo, si no le va a dar realidad mala y lo va a interpretar positivo, va a ser positivo. Todo depende de nosotros, no depende de lo que nos soñamos y no depende de cosas externas, depende de cosas internas. Hay sueños que se pueden realizar de repente, como este que soñó que está comiendo el marshmallow más grande del mundo, cuando se despertó no encontró a su almohada. Hay algunas cosas, pero en realidad todo depende de nosotros. Por eso ellos le dieron maldiciones y le dijeron, si usted lo va a explicar para bendiciones, van a ser las grandes bendiciones del mundo, pero todo depende de lo que tú estás interpretando. Por eso lo pueden ver algunos ejemplos de lo que vemos en la Torah. Un ejemplo, una maldición que vamos a leer. Dice que Dios lo va a dispersar a todo el pueblo de Israel en todo el mundo. Dispersos van a ser. Maldición, pero al juzgarlo y al ver toda la historia, como empecé la introducción hoy, al ver nada más esa maldición, es una maldición muy fea. Pero de repente juzgamos toda la historia. Vemos 2000 años atrás y ese era el secreto de garantizar la sobrevivencia del pueblo judío. Porque nadie podía contra ellos, porque estaban en cualquier lugar. Donde vas, están. Entonces no lo puedes terminar, no lo puedes acabar, como dijo Amán a Hashverosh, un pueblo disperso. Nadie puede contra ellos. O lo acabas aquí y se levantan en otro lugar. Se acaba en Europa y los países árabes se levantan. Lo quieren matar en los países árabes, los países europeos se levantan. Y así, entonces, una maldición, pero en realidad terminó siendo una bendición. Otro ejemplo. Dice otra maldición en la Torah. Dice que la tierra en el tiempo del exilio va a ser abandonada totalmente. Nadie va a poder ahí. Y es una maldición, pero en realidad se convirtió en una bendición porque de 44 conquistas de Jerusalén nadie podía quedarse y como capital de él en Jerusalén, que es la próxima semana vamos a recordar el día de Jerusalén, 54 años del retorno a la casa, no de
conquistar, porque no podemos conquistar nuestra propia casa, es regresar a nuestra casa de hace miles de años. Pueden ver el artículo que puse en mi página, 54 datos sobre Jerusalén, y lo pueden agregar un dato ahí también de ustedes más, y lo bendigo, que van a poder venir pronto a Jerusalén. Tenemos Jerusalén también en Guatemala, en la Nueva Jerusalén en Escuintla, tenemos Jerusalén de oro en Quejá, que también para Eta y Ota, y el Nueva Jerusalén en Escuintla para el Volcán del Fuego. Tenemos Calle Jerusalén en El Salvador, en Guatemala, en la República Dominicana, y vamos a tener en todo el mundo. Pero Jerusalén, como siempre digo, significa esperanza de regresar después de tantos años de exilio, de profecías cumplidas y de unión de todos que llegamos del mismo lugar, del mismo Adán que fue creado ahí. Pero eso es una maldición, que la tierra va a estar abandonada, pero se convirtió en una bendición también a lo largo de la historia, como vemos lo que escribió Mark Twain en 1867. Él escribe, al regresar de Israel, él escribe en el libro, dice que él caminó y viajaron y no vieron ni un árbol, una tierra maldecida, abandonada, fea, mala, negativa. Él, todas las palabras dice ahí malo, en contra de Jerusalén. Hoy estamos en Jerusalén, Jerusalén de oro, tan linda. La gente caminan ahí de todo el mundo, llegan impresionantes de lo que hay en Jerusalén. Ese es increíble. Entonces es una maldición en realidad al juzgarla en este día de leerla, pero al ver toda la historia vemos que es una bendición muy, muy grande. Y así, en cada maldición hay una forma de verla como maldición y una forma de verla como bendición. Y eso lo que tenemos que saber al leer esas maldiciones, no nada más para mantener al pueblo, sino aquí se esconde la bendición más grande. Si nosotros explicamos lo que nos pasa, algo bueno, lo vamos a explicar para bien, va a ser para bien. Hay gente, todo el mundo vivimos el tiempo del coronavirus. Hay gente que lo vieron como algo lo más negativo del mundo y siguen llorando hasta el día de hoy. Hay gente que lo tratan de ver positivo, estar más con la familia, reflexionar, encontrar nuevas cosas, nuevas ideas, unirnos más a través de, así como el virus contagioso, también el amor puede ser contagioso, el virus del amor. Hay muchas cosas que podemos ver y reflexionar y transformar el destino negativo en propósito positivo, pero lo podemos hacer juntos a través de esto. Hace 3 años, en esa época, y ya vamos a llegar al 16 de mayo pronto, cuando Guatemala, por eso puse la bandera, retornó su embajada a Jerusalén. Entonces, un día antes puse la mezuzá ahí y le conté la historia que estás poniendo ahí, que es mezuzá. Entonces le conté la historia de Rebbi, un rabino del Talmud, que estaba en mucha relación con uno de los emperadores romanos de aquella época. El emperador le dio un regalo, un diamante, y él le devolvió un pergamino, una mezuzá, que es el pergamino que se pone en la puerta. Entonces él se enojó, dijo, yo te di un diamante, ¿tú qué me estás dando? Dijo, mira, tú me diste algo que yo tengo que cuidarlo. Yo te estoy dando algo que te va a cuidar a vos. Y eso es lo que le dije ahí. Le puse la mezuzá y le dije que hay una bendición, lo que bendice al pueblo de Israel será bendecido y todo. Le dije, esa bendición no se va a cumplir en ustedes. Y todos como se enojaron. Dije, no se va a cumplir porque ya se está cumpliendo. Porque la gente que ven positivo, ven en Jerusalén positivo, ven la historia de una forma positiva. Y no nada más en pensamiento, sino en acción. Lo hicieron, lo movieron. Entonces ya son muy, muy bendecidos. Así que podemos ver todo lo que de alguna manera queremos tener en la vida. No podemos echar la culpa a todo lo demás de afuera, porque alguien me echó mal de ojo, porque alguien me echó maldición, porque soñé algo malo, porque hay un duende, porque hay una energía negativa, porque el café, que alguien me dijo, que el profeta, que esto, que el otro. Nada. Si tú lo vas a explicar e interpretar de una forma positiva, vas a ver que es positivo. ¿Y cómo podemos interpretarlo de una forma positiva? Al tratar de pensar un poco más grande, el dibujo más completo. De repente atrás podemos entender mucho mejor las cosas que están pasando. Tal vez, como dijo Moisés, le dijo a Dios, Dios, yo quiero verte. Dios le dijo, mira, yo no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, no tengo llamadas en video, no me puedes ver. Dice, nadie me puede ver y seguir vivo. No se puede, no hay conexión. Entonces dijo, no me puedes ver la cara, pero sí me puedes ver la parte de atrás. Así contestó Dios a Moisés. Cuando Moisés quería ver a Dios, Dios le dijo, no me puedes ver la cara, me puedes ver la parte de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Porque la atrás sí, la adelante no. Porque Dios le dice una cosa.
las cosas antes que pasen y cuando pasan no vas a entender por qué pasan, no vas a entender la cara, por delante no lo vas a entender, pero si vas a mirar atrás, que las cosas que ya pasaron, de repente vas a empezar a entender las cosas mejor. En el tiempo del Holocausto había un tipo que al último día de la guerra los nazis regalaron panes. Imagínense, gente que tenían hambre, que días y días y años sin comer. No imaginan, ese fue en realidad no de un día, no de una semana, 6 años, casi que no comieron. Lean las historias. Y al último día repartieron panes especiales, así calientes. Y había uno que tenía 2 panes. Logró conseguir. Y alguien le pidió uno y le regaló uno. Y el otro, alguien llegó y le robó. Entonces dijo, Dios, si yo ahora estuve dando, ¿por qué me estás haciendo algo malo? Y también el único que se me quedó después de dar, también eso me lo robaron. ¿Por qué? Y no entendió. Pero de repente lo entendió. Cuando vio que todos los que comieron esos panes murieron porque los nazis querían matarlos, al último día de la guerra y le dieron veneno dentro de esos panes. Entonces de repente cuando miró por atrás, entendió mucho mejor lo que pasó. Al principio no entendemos las cosas, por delante no entendemos, la cara de las cosas no entendemos, pero si miramos para atrás podemos entender mucho mejor. Y ese es lo que podemos entender a Dios después de ver la historia. Hoy en día, hace 2000 años tal vez el pueblo de Israel preguntó, ¿por qué tantas maldiciones? Pero hoy que juzgamos la historia vemos que esas maldiciones fueron las bendiciones más grandes de proteger al pueblo de Israel en toda la época oscura del mundo. Así que los bendigo de todo corazón, que tengamos bendiciones, pero más de eso, que también cuando vemos maldiciones y cuando vemos cosas negativas, vamos a transformarlo y entenderlo y sentirlo como las bendiciones más grandes del mundo y que así se van a realizar. Así que muchas bendiciones, Shabbat Shalom y Mevorach.